contanos un poco tus recuerdos de niñez, de la adolescencia, de tus sueños, de cómo fue que pensabas que finalmente ibas a trascender en la profesión. Yo nací en el San Pedro o la Belgrano, que estaba en realidad en Mitre, donde ahora está el hotel. Creo que nací ahí. Pero crecí toda mi vida en Arnaldo 75, donde ahora es Colaretti. Al lado estaba Águeda, la peluquera. Sí. Enfrente Axel Pujol, Tibucci, Veiga, Blanco a la vuelta. Bueno, el centro comercio fue parte de mi infancia, por la cancha de pelota. Nosotros jugábamos a veces en la cancha del club de pelota y por alguna razón, algunas veces recuerdo como veranos calurosos, que se ve que por la tarde hacía mucho calor en la cancha, entonces los mayores no jugaban y nos dejaban jugar a los pibes. Y después también tengo una época de buffet. Pero tengo un recuerdo que no tengo chequeado, que mi padre, Enrique Juan José Mir, fue cantinero del buffet de acá y también del club de pelota y creo que del club Mitre. Él había tenido una parrilla en la calle Mitre, donde ahora está Taibo por ahí, y después de algunas desventuras políticas y económicas de la Argentina, qué cosa rara, en aquellas épocas, ¿no? A veces pienso que el futuro atrasa, o yo tengo problemas mentales. O todo es cíclico, ¿no? O todo es cíclico. Sí, exacto. Bueno, o sea que el centro comercio, y después yo me acuerdo cuando era chico que veníamos, acá hay gente de mi edad, algunos debe haber, hay cuantos de mi edad y mayores. ¿Todos menores son? Sí, parece. Eso no me dijiste. Había unas muestras de canarios, se hacían acá. Es verdad. Y había pájaros de colores celestes, turquesa, y nosotros de pibes se ve que veníamos y no. ¿Quién está con la música ahí? Viste que es como toda una cosa. Es la calle. Llegó la primavera y el verano. O sea que tengo como recuerdos de todo esto. Y después seguí viniendo a pagar algo, todo esto que uno sigue enlazado de una manera más con la burocracia y con el día a día. Y no tenía la menor idea que iba a pasar esto en mi vida, que hoy iba a estar acá, que iba a estar en Buenos Aires trabajando en radio o en canales de televisión o haciendo lo que hago hoy. No tenía la menor idea. Como un pibe sanpetrino, pensaba todo el tiempo en el río, en la playa, en la banda de amigos. Era un San Pedro de puertas abiertas, los autos con los vidrios bajos, las llaves puestas. En mi casa de Arnaldo 75 durante años no se cerró la puerta con llave, no porque no quisiéramos, porque no andaba la cerradura. Tal cual. Y cuando alguna época del año nos íbamos, por ejemplo, a Buenos Aires o a Pergamino, que teníamos también familia, 2 o 3 días, yo como niño iba con mis padres, me acuerdo que le decían a Águeda, la peluquera, mirás la casa porque no cierra la llave. Y nos íbamos. Había una llave en una puerta más adentro, donde daba los cuartos, pero nada. Ahora que lo pienso suena como medio loco. ¿Tuviste una infancia feliz, digamos? ¿Tuviste una infancia feliz? ¿Siempre recordás bien todo lo que viviste con tu papá, con tu mamá? No sé si tenés hermanos o hermanas. Toda mi familia murió. Mi padre primero, después mi hermano, después mi madre. Yo soy el más joven, o sea que la lógica se cumplió. Soy el último. Después tengo primos y familia aquí. Queda una tía todavía, eran 10 hermanos. Mi mamá, mi padre eran 2 hermanos. Pero sí tengo primos en zona y por todos lados. Era como, no sé, era medio salvaje todo cuando yo era chico. Nos íbamos a pelear los de la barranca con el Sanjón de Mora, que eran los machos blancos, le decían que eran los gaunas, que eran rubios. Era como medio un cuento de Salgari para mí. Yo leía mucho de chico porque Marta Anzaloni, que era vecina, era la bibliotecaria. Y yo era como dueño de la biblioteca. Entonces andaba por los pasillos, me colgaba de las escaleras y agarraba libros y a veces encontraba cosas que me gustaban. Y leía mucho.
Entonces recuerdo todo como medio cuentos de literatura, como si me hubiesen ocurrido cuentos. Pero es mucho río, es muy salvaje, es todo el día en la calle, solo teníamos que decir a qué hora volvíamos. Los grandes enojos de nuestros padres era cuando desaparecíamos y no avisábamos. Pero después no teníamos, ningún chico estaba en su casa, nunca. Lalo, y nunca. Más allá de que es una característica bastante multifacética en la comunicación, tu contacto con la música, ¿surge desde niño, trasciende después, más grande? Como cualquier niño, creo que me fascinaron los discos, los Beatles, el estéreo. El primer estéreo que me lo compré con una plata que había ganado yo. Yo trabajo desde chico también, no estaba todavía esto del trabajo infantil. Trabajé primero en la óptica Lucchesi, Lita era prima de mi madre, duré 1 día y medio. En la mitad del segundo día, Lita me hizo trapear toda la óptica, que eran estos blancos, damero, blanco y negro, tengo el recuerdo. Y Lita que miraba y me miraba como yo no sé si había trapeado alguna vez en mi vida en mi casa. Y cuando terminé, revisó y me dijo, está muy mal, todo entero de nuevo. Y yo esperé que se meta atrás de la óptica y dejé el palo, el balde, todo y te fuiste. Volé y nunca más volví. Y trabajé también de cadete en la librería Atenas, con Fina Hernández, de Eulé, que firmaba los cheques con letra así, Adolfina Filomena Hernández de Oulé. Y yo le saqué la firma así. Los últimos cheques los firmé yo. Y me compré un estéreo y me compré un disco de esos que eran demostración estéreo. Decía tin, 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 el timbal por acá, pa, para, pa. La trompeta, una tontera, una taradez. Pero bueno, recuerdo eso. Y después cuando empecé a trabajar un poco frente al micrófono, yo empecé con APA, en la época de Bensen y Levin, del Cabezón González, de Irín, qué sé yo, Pepe Bensen y bueno, obviamente, Estelita Montes. Después me relacioné con los príncipes o con los pin-ups y ahí empecé a salir, y con Fortunato, y empecé a salir a los bailes con las orquestas a hacer las presentaciones. Ahí empieza mi real contacto, que era la pregunta, con la música. Yo por ahí me voy por las ramas, sí. No, esto de la música, pero además, ¿cómo empieza tu primer contacto con la radio? ¿Cómo elegís la radio como medio? Esto que decías recién, que llegaste hasta APA y te encontraste con toda esta... Sí, yo iba un poco, iba de mirón. A la noche estaba Julio Duarte, que pasaba música, pero es la época de Ruiz Moreno, me confundo las calles, para el lado del Colegio Normal, estaba en un pequeño, en la casa de los Massetti, me parece, del Imparcial. Me da esa idea. Y después se mudaron a donde está APA ahora, que ahí se hizo más radio. Y yo en esa época empecé a ir a mirar, pero la primera vez que fui con el colegio. En tercero había como Arco de Oro, pagaba un espacio que iba los sábados a la mañana, que se llamaba Adelante Juventud, y la gente del colegio, no me acuerdo bien cómo era, pero un día me dijeron, tenés que ir a hacer algo. Y estuve más adentro viendo cómo era, y después seguí yendo a mirar. Como chico curioso que va a mirar y te mandan a comprar los bizcochos, te mandan a comprar yerba. Y un día tengo esa idea, no la puedo corroborar. Yo veía cómo hacían el trabajo del noticiero de la mañana y Pepe me dijo, no vino no sé quién, ¿te animás a cortarlas? Yo ya tenía 16 por ahí. Las 3 o 4 noticias más importantes, nacionales, internacionales, y las pegás en un papel y me las das. Cortábamos el diario, así era el informativo, ¿no? O sea, la noticia de ayer, atrasábamos. Pero era lo que había. No estaba la Teletipo en ese momento, ¿no? No estaba la Teletipo en ese momento todavía, ¿no? No, acá nunca hubo, ¿no? Sí, en Buenos Aires, cuando yo llegué en el 73, 74, empecé a trabajar en Del Plata, conocí por primera vez, vi una Teletipo. Creo que las había visto estudiando en el ISER en Radio Nacional, en alguna gira de esas que te llevan a conocer la radio.
pero trabajé por primera vez con teletipos en el 74. No, acá era... Los diarios. Bueno, yo mejoré el sistema. Un día le digo a Pepe, yo ya estaba como haciendo cosas en la radio, le digo, ¿no te parece mejor en lugar de cortar el diario que lo escribieron ayer a la noche, lo imprimieron a la madrugada, llegó a San Pedro a las 9 de la mañana y vos estás informando a las 11 de la mañana? Yo escucho Radio Rivadavia y te hago un resumen y te lo bajo. Bueno, me dijo, no mejoré el sistema, mejoré el robo. Porque en lugar de robarle al diario, le robaba a la radio, pero era una información más actualizada. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Pero bueno, esos fueron mis comienzos. Hasta, bueno, la famosa anécdota de Fernando Bravo, que la pegó en Buenos Aires y vino en un auto color zanahoria, digo yo. Y todos empezamos a ir al ISER a estudiar locución, Estela Montes, Carlitos Naón, 2 años antes, después fue Estela Petrone, Matavós, Quique. Bueno, después una larga lista de sanpedrinos pasó por el ISER y por otras escuelas de locutores o de periodistas. Daniel Santáquita. Muchos viajes en tren. Muchos viajes en tren. Era divertido. Cuando uno es joven todo es divertido. ¿Cómo fue ese contacto? Porque decías que Pepe te dijo por qué no bajabas las noticias. Además, ¿cómo fue ese primer contacto con el micrófono? ¿Ya estabas preparado? No me acuerdo. Ajá, No me acuerdo. En general me bloqueo bastante en situaciones cagazo y tengo eso. De ese momento debe haber sido muy estresante porque no lo recuerdo. Me acuerdo de lo de las noticias que cortaba y no me acuerdo del micrófono. Pero a partir de... Tengo fotos de ese micrófono y de ese momento en APA y es como si fuera otra persona. No recuerdo el momento de la foto tampoco. Pero a partir de ahí, bueno, ya entendiste que ese era tu... No, llegué a Buenos Aires, hice la carrera, trabajé unos meses de locutor suplente en Radio del Plata y Radio Rivadavia y era bastante aburrido porque era un trabajo de burócrata, o sea, había que llenar un libro, casi nunca hablaba por micrófono y volví a la construcción y después de estar trabajando en la construcción volví de alguna manera a la radio por un circuito alternativo que fue la producción. Yo conocí, trabajando en Radio del Plata, gente que producía para una agencia y se acordaron de algo de una vez que los ayudé y me llamaron a ver si quería participar de un proyecto y de ese proyecto otro y quedé trabajando con ellos 11 años. Una agencia llamada JC y Asociados, que era un desprendimiento de Cepeda Producciones, fue como la agencia de publicidad y productora de radio más grande que hubo y en un momento teníamos 75 horas de radio por día, o sea, producíamos como 3 radios enteras en diferentes frecuencias y situaciones. Y ahí empiezo otra vez a volver al micrófono. Pero estuve muchos años sin hacer micrófono, haciendo producción de radio. ¿Te gusta la radio hoy? Sí, menos. ¿Cómo está planteada? ¿Cómo se comunica? ¿Te gusta más la televisión? Vos tenés también No, yo estoy más enojado con nosotros, con la sociedad. Y como la radio transmite lo que decimos y pensamos nosotros, hoy tengo más hastío, me da más bronca. Pero tiene que ver con una generalidad, no con la radio. Es cómo estamos nosotros como sociedad. Y eso me complica y me angustia un poco. Entonces cuando escucho la radio me angustio. Cuando veo la tele me angustio. Cuando leo un diario me angustio. Entonces no me informo y me angustio igual. Hablo con un vecino y me angustio. No está, exagero. Soy escéptico por naturaleza, pero también soy exagerado. Tengo una frase que me acompaña desde hace muchos años. Si los que trabajamos en medios no exageramos, ¿quién nos escucha? Nadie. Somos de adornar todo y de ponerle sal, pimienta, vinagre, orégano. De todo un poco. Pimentón, todo lo que se pueda. Lalo, ¿cómo fue? Sí. Perdón. No, esto de cómo fue empezar a hacer programas y marcar un estilo, una forma distinta de hacer radio, porque marcaste también una etapa en lo que fue la radiofonía argentina, con algo más descontracturado, si se quiere. Primero era un pibe más normal.
trabajé en la radio y hacía trabajos como cualquier otro compañero que estaba en tareas similares en ese momento. La libertad, tal vez, empecé a ser competitivo de alguna manera en lo que hacía interesaba, entonces me daban más libertad. Y descubrí que cuando más libertad me daban, empezaba a hacer cosas más extravagantes de alguna manera, para lo que era el pensamiento de ese momento en ese negocio. Y creo que ahí aparece el río, otra vez la isla, el salvajismo, ¿no? Y la literatura. Porque es como medio un camino de ida. Si vos empezás a cambiar los parámetros de tu trabajo, y lo que yo hacía era muy romper con los esquemas, es decir, si me daban un aviso para un tractor, por ejemplo, que era de la Fiat, supongamos, yo estudiaba lo que era la publicidad del tractor y trataba de romperla para que quien... era lo que tenía yo en la cabeza, que era lo que hacíamos de niños, ¿no? Romper una radio, o sea, cuando ya no andaba, cuando nos daban permiso, desarmarla para ver lo que tiene adentro, y a partir de ahí es lo que hago hoy en día. Tengo como un hobby que son artes plásticas, ni pinto ni hago escultura, hago una cosa medio rara y tiene que ver con esto, con romper y con volver con redimensionar las cosas. Y no sé, una cosa lleva a la otra. Y las compañías, también me juntaba con otros locos que tenían también esta cosa de desmarcarse. Y después mucha suerte, porque yo pasé de esa agencia de JC, donde tuve mucha libertad para inventar cosas, para crear, sobre todo en el mundo de la publicidad. Entonces, cuando tuve un horario, 9 p.m., que fue mi primer programa en Radio del Plata, que era una producción nuestra, hice lo que quise, nadie me dijo tenés que hacer esto o aquello. Y funcionó. Podría no haber funcionado y yo no estaba hoy hablando acá. Son cosas de las cuales no manejé mucho el asunto. Y cuando pasé a Rock and Pop, otro demente, Greenbank, que nos dijo, sencillamente, esta es la lista de discos, pasen esta música y artísticamente hagan lo que quieran. Y salió Radio Bangkok, que nadie lo inventó, se fue inventando en el día a día a medida que nos íbamos animando a romper la radio anterior. Y así, después como laburo, levantarse y laburar. Humildemente te queremos dar un obsequio, agradeciéndote toda tu generosidad. Este es para ustedes del sindicato de empleados de comercio, ¿no? Sí, sí. Al centro de comercio en el cumpleaños número 86. En la bolsa. Agradecer principalmente a los socios, los que están presentes y aquellos que no han podido venir, pero que hacen la razón de ser de esta institución. Muy agradecido por eso. Nosotros simplemente buscamos compartir con ustedes este espacio, que no solamente sea para compartir problemas como que muchas veces nos ocurre en la diaria, sino poder estar en un momento distendido, mucho más cerca de ustedes, que nos hace muy bien. Por otro lado, quiero agradecer a los expresidentes, Juan Gutiérrez, Carlos Collaretti y Esteban Greco, que realmente para esta institución, esta entrega que hacen las comisiones directivas y también para los presentes en las comisiones directivas, como Carlos y Gustavo, es muy importante porque dejan un legado que nosotros tenemos que buscar, sostenerlo con mucha responsabilidad, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a todas las entidades gremiales, empresarias, a las que estamos adheridos, que hoy nos han llegado todas las felicitaciones. Unión Industrial del Provincia de Buenos Aires, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Estás en cuenta de ruido, ¿no? Llueve. También la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación General de Almaceneros, la Federación de
de Almacenero de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica, la Federación Económica de la provincia, todas instituciones adheridas que estamos trabajando en conjunto. En esta etapa de gestión hemos privilegiado fortalecer el vínculo con nuestros asociados a partir de crear formatos de gestión empresarial. Acabamos de firmar un convenio con la Universidad Abierta Interamericana, la Escuela Argentina de Negocios, un instituto universitario para que todos podamos tener la posibilidad de formarnos con titulación universitaria desde el Centro de Comercio. Hemos pensado en un centro de estudios económicos, hemos dado un primer paso con pasantes de la Escuela del Socorro, que agradecemos la disposición de la Escuela del Socorro para estas pasantías, tratar de medir indicadores económicos para poderles brindar a los socios también información anticipada para la mejor toma de decisiones. Estamos buscando desde la recreación de la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio Exterior, una participación más planificada, más integrada, con todos los estamentos, tanto estamentos públicos, locales, provinciales, nacionales, y en eso la comisión directiva hemos por lo menos compartido la opinión de que no podemos crecer en soledad. Y esta expresión significa que de alguna manera es muy importante que nos podamos ir fortaleciendo de manera conjunta por todo lo que nosotros hoy pensamos que necesitamos para alcanzar el desarrollo del San Pedro que buscamos, del San Pedro que queremos. Realmente para nosotros es un honor presidirla. La verdad que es una responsabilidad enorme las decisiones que se toman en esta institución. Son 86 años ininterrumpidas y eso nos pone, lógicamente, cada lunes, que es el día de la reunión de comisión directiva, nos pone siempre en un desafío diferente. Así que muchísimas gracias. Quisiera que el cierre y el brindis lo oficie Aníbal, vicepresidente, para que también puedan escuchar de él algunas de sus consideraciones de las que hemos hablado durante todo este tiempo. Muchas gracias. No, simplemente quería aclarar ante todos que hablar después de Raúl es bastante difícil porque se expresó mucho en lo que es institucional. Lo que quiero dejar en claro es que el Centro de Comercio, nosotros somos simplemente la comisión directiva, somos los que tratamos de representarlos a todos ustedes frente a las distintas instituciones, principalmente el municipio o organismo de gobierno, pero nosotros somos simplemente representantes de ustedes. El Centro de Comercio está de aquel lado, son los que en este momento nos están mirando. Por ende, también quiero volver a llamarlos, no solo para que se sientan representados, sino para que sean partícipes de nuestras decisiones. Escuchamos, tenemos los oídos abiertos, nos interesa mucho recibir conceptos de ustedes. Siempre hacemos lo posible al representarlos, pero muchas veces ese vínculo no está bien definido, o por timidez o por falta de participación no nos llegan realmente sus requerimientos y nos es difícil canalizarlos. Tengan en claro, el Centro de Comercio son ustedes. Yo hace pocos años que vivo en San Pedro, formo parte de que me invitó Daniel, pero tengan en claro que el lugar es de ustedes. En serio les digo, el comercio y la industria se representa por nosotros, nada más. Solo me está acá y ojalá que sean muchos más. Gracias a todos por estar, gracias a todos por venir y vayamos todos